buenos días para todos, qué rico estar de nuevo con ustedes. Buen día, bienvenidos todos. Qué rico volver a estar juntos, reunidos, escuchando la palabra del Señor. Esperamos que el día de hoy todos seamos muy bendecidos con lo que Dios tiene para enseñarnos en este día. Amén. Amén, vamos a empezar nuestro estudio bíblico, pero antes vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, queremos agradecerte, Padre, porque tú nos permites, Señor, estar en este momento aquí, Señor, porque podemos servirte, Padre, porque queremos, Padre, transmitir tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en este momento, obrando en nuestros corazones, Señor, en las mentes, Señor, de cada uno de nosotros. Y que, Señor, podamos disponer un tiempo, Señor, para poder estar atentos a todo lo que tú tienes para decirnos, Señor. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por estar en control tú de cada situación, Señor. Agradecemos porque en esta semana, Padre, hemos podido seguir viendo tu mano poderosa sobre todos nosotros, sobre las familias, Señor, que están esperando bebé ahorita, Padre. Sabemos que tú estás protegiendo, cubriendo, Señor, con tu amor, con tu sangre, Señor, cada una de estas nuevas vidas, Señor, de estos bebecitos que vienen en camino, que los vas a traer con bien, Señor. Te agradecemos, Señor, porque aunque hemos estado algunos de nosotros en soledad, Señor, en sitios donde no podemos reunirnos con otras personas, de pronto alejados de nuestras familias, Señor, tú siempre, Señor, nos muestras que tú estás con nosotros, Señor, que no nos abandonas ni por un segundo, Señor, que siempre cuidas de nuestra provisión, de nuestras finanzas, Señor, y te pedimos que podamos en este momento descargarnos, Señor, descargar cada una de las preocupaciones que tenemos, Señor, y ponerlas todas en ti, Padre, para que podamos dedicar este tiempo solamente a aprender, Señor, de ti, de tu palabra, y sobre todo para poder interiorizar, Señor, y poder volvernos como esos siervos que tú quieres que seamos, Señor, llenos de fe, Señor, que tu palabra entre con poder, que sea como una espada doble filo, Señor, que penetra hasta lo profundo de nosotros y se grabe en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, nuestro estudio bíblico del día de hoy se llama Entre dos reinos. Yo no sé si ustedes recuerden cuando empezaron en su caminar, digamos, nosotros nos casamos hace 23 años y yo recuerdo que cuando nosotros empezamos en nuestro matrimonio, al inicio las finanzas fueron un poquito complicadas establecerlas y nos fuimos a vivir, empezamos viviendo en la casa de mis suegros. Entonces no teníamos un espacio así muy grande para nosotros, estábamos muy limitados en los tiempos para hacer las cosas, el tema de la comida también, pues estábamos ahí un poquito supeditados. Yo estaba aprendiendo. Vivi estaba apenas aprendiendo a cocinar. Y bueno, independiente de pronto si tú eres soltero o cuando tú estabas soltero y vivías en casa con tus papás, que no tenías como la forma de hacer muchas cosas como tú hubieras querido. Pero entonces pensemos cuando dimos después un paso más allá, si ya lo dimos o algunos de pronto no lo han dado aún, pero que ya consiguieron salir a tener un propio apartamento, una propia casa, y esa felicidad que siente uno de llegar a un espacio que ya uno como que dice, wow, este es mi espacio propio, y tú miras las paredes y tú dices, no, yo aquí quiero pintar de pronto de rosado o de rojo, o poner una pared en naranjas, y aquí quiero, de pronto si el apartamento lo que compraste estaba en obra negra, entonces buscaste el tipo de baldosas que poner en los baños, cómo hacer la distribución, el mesón de la cocina. O sea, le da una libertad a uno, los niños, y uno cuando se movió de pronto en un espacio en que estaba, no sé, de pronto cuando se muda uno de país o cambia de país, que a veces vive en algunos sitios que aquí se denominan shelter, que son viviendas para uno de paso mientras uno se establece, que son regidas más o soportadas por el gobierno, pero como que te dicen que a tal hora tienes que ir a comer, y si no pierdes tu almuerzo, que a tal hora el laundry, o si de pronto te moviste a la casa de un amigo, de una familia amiga o familiares tuyos, y tú llegas a esa casa y pues obviamente no es tu casa, entonces pues hay ciertas incomodidades, no puedes como, o sea, te tienes que regir un poco por otras cosas. Tú quisieras echarle más sal a la comida, pero pues va a irle sal a la comida a todos, y de pronto a la otra familia no les gusta comer con tanta sal cuando se turnan para cocinar. Pero luego, o sea, estoy como queriendo dar a ver la felicidad que uno
tiene, o sea, y uno agradece las bendiciones de haber podido vivir en otros hogares o soportados mientras uno está de paso y todo, pero definitivamente en esos lugares uno no puede como manejar lo que era su voluntad. Y en cambio cuando tú ya tienes tu propia casa, tu apartamento, no sea así propio, sino rentado, pero ya tus niños pueden correr a la hora que quieren, o por lo menos hasta menos de las 10 de la noche aquí, no hacer tanta bulla después porque es un edificio donde nosotros vivimos ahorita, pero tú ya tienes mayores libertades, ya puedes decir, voy y hago el laundry a la hora que yo quiera, cocino lo que yo quiera, me visto como yo quiera, si quiero andar en pijama, puedo andar en pijama todo el día en mi casa, no hay problema. Entonces, eso es como manejar uno las cosas, wow, como yo quisiera, como mi esposa y yo quisiéramos, ¿verdad? Y es algo que le da a uno como lo hace sentir muy bien en algún momento también de sus vidas. Ahora, pero ¿qué pasa cuando de pronto estás viviendo esto y llega algo o llega alguien a tu vida y lo cambia, lo transforma? Ya no es tan fácil, ¿cierto? Sí, ahí ya cambia porque empieza, o sea, cuando nosotros nos independizamos, jóvenes, o bueno, los solteros, casados, uno se independiza o vive solo, o vive en su espacio, así sea una alcoba, pero tiene uno cierta independencia de su vida y de la forma de hacer sus cosas, y de pronto se ve interrumpido uno por ciertas cosas o eventualidades, por decir, una visita inesperada, uno espera que su familia del exterior venga, que su familia venga acá y salude y visite y conozca y todo, y los primeros días maravillosos, pero al pasar de los días, ¿qué sucede? Por ejemplo, nosotros fuimos después de 8 años a Colombia y visitamos a nuestra familia, fue maravilloso, fue un tiempo espectacular, pero yo me pongo en el lugar de mi mamá, pues nosotros estábamos de visita y rico porque estábamos de paseo y con ganas de familia, pues enloquecidos, pero mi mamá que vivía sola, mi mamá está acostumbrada a estar sola en su espacio, a manejar sus horarios y sus cosas, a tener establecidas unas normas en su casa, y llegamos 4 de una vez. Además que por estar nosotros también venían nuestros familiares a visitarnos, mis hermanos, mis sobrinitos, todo. La locura en la casa. Y yo me imagino que mi mamá sí disfrutó mucho de nosotros, de su familia y todo, pero también ya cuando nos fuimos puedo decir, ay, como que otra vez vuelvo a tener mi paz y puedo volver a manejar las cosas como quiero. Y eso nos sucede, en esta pandemia nos está sucediendo. Todos teníamos nuestro trabajo, nuestra forma de hacer las cosas, de pronto conocemos personas que son súper excelentes trabajadores y están acostumbrados a su trabajo todo el tiempo. Llegó una pandemia y los dejó sin trabajo, los mandaron para su casa y ahora tienen que cocinar, arreglar, aguantarse a los niños todo el día, porque a veces los niños chiquitos, pues sí, un ratico no los consiente, juegan, pero los niños están en su colegio y bien, pero ahorita los tienes 7/24, no es tan fácil, como que esas normas y esas cosas que era tu habitual, se ven interrumpidos y no son fáciles de manejar, y uno puede decir, bueno, ¿y aquí qué? Como que, ¿cuál es el manejo? ¿Qué hago? Entonces cuando uno empieza a preguntarse, o ustedes se preguntarán de este estudio bíblico, bueno, ¿y qué tiene que ver todas estas cosas con Dios? Es lo que nos viene a explicar Sergio. Bueno, en el ejemplo que yo daba, uno estaba gobernando sobre sus cosas ya finalmente, uno estaba reinando ya sobre su hogar, ¿verdad? Uno estaba tomando las decisiones, uno estaba dando los lineamientos. Lo que decía Vivi ahorita es cuando se interpuso algo y empezó a no dejar que nosotros manejáramos esos propios lineamientos, sino que se empieza a dar un cambio ahí, unos roces y unas fricciones. Bueno, vamos a entrar en Jesús y cuando Jesús vino. Uno de los principales temas que manejó Jesús y que vino a mostrar y vino a enseñar fue sobre un nuevo reino. Hay varios ejemplos y era muy importante para él el establecer esto. Voy a tomar algunos ejemplos y voy a mostrarles en la palabra sobre el nuevo reino. Primero, en Marcos 4 está Jesús enseñando al borde de un lago y está enseñándole a multitudes de gente, seguidores, no seguidores. ¿Por qué? Porque también había gente que estaba mirando cómo le buscamos el tema para hacerlo caer. Recordemos que eso fue una parte que él tuvo que enfrentar mucho sobre quienes estaban en contra de él y de sus enseñanzas. Y él se encuentra allí y resulta que había tal multitud de gente frente a ese lago que él tuvo que bajarse a una barca para poder predicar desde afuera. No es que nos estuviera enseñando distanciamiento social, o sea, no es que él se alejó para hacer distanciamiento social, no. Yo supongo que él en ese momento se hizo hacia el mar para poder ver a
a las personas que estaban ahí para querer escuchar, aprender de él. En ese momento él empieza a hablarles sobre una parábola que era la parábola de la siembra, y cuando él termina en Marcos 4:11, los discípulos le preguntan a él sobre las parábolas, sobre lo que está enseñando, y él les dice específicamente lo siguiente: estos versículos que yo les voy a leer ahorita, los ejemplos que voy a dar están tomados de la Nueva Versión Internacional. Dice Marcos 4:11, la primera parte del versículo: a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. Entonces empieza el Señor, aquí ya está hablando de lo que yo les decía, el nuevo reino, el reino de Dios. Vamos a ir a una segunda parte donde él establece también que hay un nuevo reino. Vamos a ir a Lucas 9. En Lucas 9, el Señor, antes de dar este versículo que yo voy a leer, que es el versículo 2, en el versículo 1, les da autoridad y poder a los discípulos sobre las enfermedades, o sea, para que ellos sanaran, y sobre los demonios. Y luego les dice, entonces voy a Lucas 9:2, entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, primero les estaba diciendo que les había sido a ellos revelado el reino de Dios, ahorita les está diciendo que vayan a predicar el reino de Dios. El tercer versículo que voy a hablar ahorita está en Mateo 6:33. Este versículo se me hizo también muy importante dentro de todo el establecimiento del reino de Dios, porque está dentro de una serie de enseñanza que el título se llama No os preocupéis por nada, o de nada vale preocuparse. ¿Qué sucede? Ahí él está diciéndole, o está diciéndonos a todos, que de nada nos vale preocuparnos por qué vestirnos, por qué comer, por el trabajo. Y dice en ese momento específicamente, eso toca mucho a las personas ahorita y nos toca mucho a nosotros por la situación que estamos viviendo de pandemia, como decía Viviana, que muchos estamos ahorita sin trabajo, muchos estamos ahorita con escasez financiera, estamos preocupados porque no sabemos cuál va a ser esa nuevo normal en nuestras vidas. Las iglesias no saben cuándo van a poder abrir de nuevo los templos. He visto predicadores ahorita en actitudes que uno como que no se imaginaría frente a las decisiones que está tomando el gobierno y que uno como ciudadano debe acatar. Pero llega el Señor y dice lo siguiente, y está exactamente en Mateo 6:33, dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Entonces, como vemos en este versículo, Jesús venía a enseñar que buscáramos primero ¿qué? El reino de Dios, que eso era lo más importante. Él llegó en un momento en que todos los judíos estaban siendo gobernados en ese momento por el imperio romano, que era opresivo, que los estaba tratando como esclavos, los tenía, ¿verdad? Y viene él a mostrar una nueva realidad que podía haber en el mundo. Él viene a dar una enseñanza por medio de la cual él mismo estaba mostrando cómo era Dios en el trato con las personas, en la preocupación por ellas, en las sanidades, en cómo él empezó a reunirse con quienes eran los más necesitados, no exactamente con los que eran más poderosos. Esta idea empieza a introducirnos a nosotros, o esta forma de ver en Jesús empieza a introducirnos en nosotros lo que significa el reino de Dios. Miremos también él cómo empezó a enseñar de qué se trataba el reino de Dios. Cuando él vino y da la enseñanza de uno cómo debe orar. Vamos a leer en este momento Mateo 6 del 9 al 10. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué está diciendo Jesús en ese momento? Que el reino de Dios está unido a la voluntad de Dios. O sea que tu reino, tu propio reino, está unido a tu propia voluntad, que era lo que decíamos en el ejemplo inicial. Cuando yo estoy gobernando sobre algo, estoy gobernando conforme a mi voluntad, a lo que yo quiero, a lo que yo espero. Y entonces Jesús viene y muestra que el reino de Dios se trata de hacer la voluntad de Dios. Recordemos qué pasó en la vida de Jesús cuando estaba ya yendo a ser casi que crucificado y está en el monte de los olivos. ¿Cuál es la oración que él le hace al Señor? Él le dice: Señor, si es posible pasa, o Padre le dice, si es posible pasa por sobre mí esta copa, pero
sino que se haga tu voluntad. O sea, nos viene a enseñar que nosotros debemos desear la voluntad de Dios en nuestras vidas y que ojalá se haga pronto. Eso lo pidió y lo enseñó en la oración, ¿verdad? Ahora demos un paso más allá. Si nosotros queremos que ese reino de Dios sea establecido en la tierra como Jesús vino a enseñarlo, pues en la oración lo dejó dicho. Oremos por ello. Será difícil orar para que el reino de Dios se establezca por sobre todo esto que está pasando en el mundo, por sobre toda esta situación del virus que se está viviendo, por sobre toda esta situación de incertidumbre que estamos pasando en nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que se establezca el reino de Dios por sobre todas esas cosas? La voluntad del Señor por sobre todas estas cosas. ¿Difícil? Sí, ¿verdad? Bastante. Sí, o sea, no se ve fácil establecer, no es fácil establecer este reino de Dios en nuestra vida, pero vimos que Jesús lo hizo. Y uno dice, no, pero es que era Jesús. Obviamente Jesús, un hombre sin mancha, un hombre sin pecado, pero también fue 100% hombre, donde él hubiera podido fallar en algún momento. Y como Sergio nos mostró, digamos, en el ejemplo del Monte de los Olivos, él siempre decía que se hiciera su voluntad. Y eso era lo que Dios quería para nosotros, porque si recordamos cuando Dios creó a Adán y Eva, Él los creó eternos, felices, todo maravilloso, y para vivir todo el tiempo en comunión con el Señor, vivir todo el tiempo conectados y hacer como esa voluntad. Pero no podemos olvidar que Dios siempre ha permitido que tengamos un libre albedrío, una libre decisión de seguirlo o no seguirlo, de hacer o no hacer. ¿Sí? Eso también lo hemos trabajado en los estudios anteriores, que tenemos un momento decisivo, siempre, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y ellos tomaron su tiempo de decisión, se dejaron contaminar y bueno, toda la historia no la sabemos y la vimos en el estudio pasado, pero ahí fue donde se rompió esa comunicación, se rompió eso de ser exactamente como Dios quería que fuéramos, o sea, estar en una comunión total y hacer eso. ¿Y qué hizo Jesús? Vino a restaurar, porque básicamente eso fue lo que Él vino a hacer, a restablecer el reino de Dios y a restaurar nuestras vidas. Él sanó enfermos, Él sanó los quebrantados de corazón, y ese Jesús que estuvo en ese momento está hoy día también sanando, restaurando nuestras vidas, restaurando nuestra vida de soledad, de tristeza, nuestro corazón quebrantado, nuestros problemas de matrimonio, nuestros problemas con hijos, nuestra relación de pronto con compañeros de trabajo, con jefes. Él quiere restaurar toda nuestra vida, pero para hacer eso, ¿qué necesitamos? Que nosotros le permitamos que su reino entre a nuestro reino, porque nos hemos dado cuenta, como, ¿se acuerdan cuando Sergio explicó lo de qué? Lo de la introducción que dijo de los, cuando compramos el apartamento, eso cuando uno compra su apartamento tiene sus cosas, se siente libre, se siente que puede hacer muchas cosas, y uno siente que en su vida puede vivir en completa libertad, y Dios nos ha dado una libertad, pero también quiere una vida restaurada, una vida cambiada para nosotros. Y para hacer esos cambios, aunque yo establezco mi reino, porque todo el tiempo estamos estableciendo reinos con mi ropa, con la ropa que he visto, con el uso de mi celular, el uso de la tecnología, con las normas que tengo para mis hijos, las normas que tengo establecidas en mi casa, mi trabajo, en mi estudio. Yo tengo establecido un reino. Yo soy quien decido qué, cómo, cuándo y dónde se hacen las cosas. Pero cuando recordamos que, ¿qué tal si de pronto paso por un estado financiero difícil y me tocó irme a vivir donde un familiar o alguien vino de visita? Se rompió eso, ¿cierto? Como que nos incomodó y ya no nos gustó. Lo mismo puede tender a suceder cuando yo manejo mi vida a mi acomodo, como yo deseo, al yo. Y viene el Señor a mostrarnos un estilo de vida diferente. Cuando viene a querer mostrarnos, mire, primero el reino de Dios y su justicia y luego las demás cosas les serán añadidas, porque nosotros tratamos de manejar, y eso es de todos los seres humanos, tratamos de manejar todo nuestro entorno, nuestra vida, nuestra familia y suplir todas nuestras cosas sin darnos cuenta que es el Señor quien provee, que es al Señor a quien debemos darle el primer lugar, y es Él a quien debemos establecer primero que todo en nuestros hogares para que todas las cosas funcionen. Puedes ser soltero, no necesariamente tienes que ser casado y tener hijos, pero si tú estableces el reino de Dios en tu vida, tus decisiones van a ser mejor, tu vida va a ser más libre, porque recordemos, no olvidemos, siempre tenemos un libre albedrío, siempre tenemos un tiempo para decidir nuestras cosas, y muchas veces
la atención no solamente es con Dios, con las cosas que Dios quiere enseñarnos, con el hecho de decir, voy a llevar mis diezmos a mi iglesia, independiente de si estoy o no en pandemia, si yo estoy recibiendo un ingreso y quiero diezmar y quiero ayudar y apoyar mi iglesia, o si yo quiero servir en mi iglesia, porque algunas personas son servidoras, hay otras que no les gusta servir en la iglesia porque sienten que no, yo simplemente con que ir el domingo o a veces no voy. Y de pronto, así sea en tiempo de pandemia, estamos para servir, y ese llamado lo hacemos para nuestros líderes, para los líderes de todos los grupos. El hecho que estemos en pandemia no quiere decir que lo que Dios nos ha asignado de ser líderes lo debemos olvidar, porque eso es establecer el reino de Dios en este tiempo. Que si soy la persona de los cumpleaños, estoy pendiente de los cumpleaños, hago la tarjeta y la mando virtual. Que si soy la persona del grupo de oración, manejo mi grupo de oración y trabajo todas las personas y estoy enfocado en seguir sirviendo al Señor, porque eso es a lo que Dios nos mandó, a lo que Dios vino, que Jesús vino aquí. Él lavó los pies de los discípulos, ¿sí? Y Él, siendo Dios, vino a servir. Eso es lo que Dios vino a enseñarnos, establezcamos ese reino del Señor. Muchas veces la atención no es solamente con Dios, sino la atención es con otras personas, con mi cónyuge. Últimamente hemos tenido algunas tensiones con Sergio. Sergio se ha metido un poquito más en la cocina. Recuerdan que en estudios anteriores él dijo, voy a meterme un poquito más en la cocina. Claro, se ha metido en la cocina. Pero entonces, obviamente, como él no sabía hacer las cosas, yo intento a veces decirle como oye, de pronto si las papas van a ser para una ensalada y si las picas muy chiquitas se deslíen y no, cuando las cocinemos nos va a quedar puré y no eso. Él quiere tener su forma de hacer las cosas y no quiere que se las digan. Y yo también tengo mi forma de hacer las cosas y además soy un poquito mandona, entonces como que vienen esas fricciones y empiezan a ejercer presión. Pero ¿qué nos pide Dios? Que entonces nos agarremos por las papas. Y entonces, entonces yo no cocino, entonces tome las papas y hágalas usted. O decirle, no, más bien sabe que usted no sabe hacer las papas, venga, más bien yo las hago. O decir, el uno escuchar y decir, bueno, sí, es la primera vez que, ¿cómo es que necesita las papas? No, yo pues así, parte las pequeñas en cuadros, así, y podemos hacer una ensalada. Entonces, con detalles así tan pequeños, podemos establecer el reino de Dios en todas nuestras decisiones. En la decisión de una ensalada que hicimos, en la decisión de los niños. Que el niño me desesperó porque están encerrados y están entonces yo le pego el grito, lo trato mal, o de pronto le digo, bueno, tenemos un tiempo, no estás haciendo caso, no estás siendo obediente, te voy a dejar quieto, voy a quitarte el videojuego, vamos a hacer tales cosas. Empezamos a establecer como algunas estrategias para llevarnos mejor, para establecer siempre el reino de Dios. ¿Cómo se imaginan ustedes el reino de Dios? Un reino de paz, un reino tranquilo. ¿Qué nos venía a enseñar Jesús? A Jesús le pasaron muchas cosas y veíamos cómo se establecía, cómo Él mostraba siempre el amor, la paz, la benignidad, la bondad, que eso mismo mostremos. La gracia, la misericordia. Amén, sí, exacto, que esa gracia, esa misericordia se esté dando a las personas, a nuestro entorno, a nuestra familia, que si vamos a tener un día de familia, que ahorita en pandemia casi no podemos salir y vamos a salir a un parque, oiga, que ese ratico no lo disfrutemos, no lo gocemos, que si vamos a estar en la casa, que nos disfrutemos esas cosas, una llamada. Para las personas que están solas, uno dice, bueno, no, yo no peleo con nadie porque estoy sola. Es difícil, pero si estás solo o sola, de pronto es una llamada. De pronto que nosotros como hijos estemos pendientes de nuestros papás, porque nuestros papás están solos. Dedicarles un tiempo, porque siempre vivimos en nuestro reino del egoísmo. Lo que yo quiero, lo que yo necesito tiempo para mi familia, para mis hijos, para de pronto mi trabajo en casa, para mis cosas. Y mis papás que están solos, o mi papá si está solo, o mi mamá si vive sola, estoy pendiente de estar llamando, de hacerle amén un rato, de preocuparme por sus situaciones, de pronto irme a tomar un café, y así sea a la distancia, tú te sientas allá, yo me siento acá y las dos nos tomamos un café y hablamos. Eso es mostrar el amor de Dios, establecer el reino de Dios en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean. Amén. Amén. Y como decía Vivi, pues el Señor Jesús nos vino a enseñar a ser dados a los demás. Él vino, como dijo, a servir. Dios me ponía en el corazón también de pronto decirles, miren quién tienen a su alrededor, alguien cercano, un familiar que de pronto durante este tiempo no está pudiendo tener acceso a la tecnología. Busquen una forma de bendecir a alguien en esta semana, enséñenles de pronto a manejar un celular o el computador.
demos algo para que alguien más también pueda ser beneficiado, inclusive de la palabra del Señor, o de poder usar estas herramientas para, no sé, para entretenerse en un poco más. Y muy importante también me pone el Señor en el corazón es que es un tiempo de restauración. O sea, el Señor, hemos de pronto tomado algunas decisiones que no han sido las mejores, el Señor quiere trabajar sobre ello, el Señor quiere restablecer todo de nuevo, el Señor quiere que las cosas sean nuevamente como Él las pensó desde un principio. Entonces, para que en este tiempo oremos al Señor y Él se encargue de alinear cada cosita que esté torcida en nuestras vidas, cada cosita que no esté funcionando como debiera, que Él se encargue de aparejarla, que Él se encargue de tomar más presencia en ella, porque pues definitivamente sabemos que todo en el Señor siempre va a ser mejor, siempre va a ser, o sea, Él nos va a poder dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Sí, es verdad, o sea, no es fácil seguir a Jesús, pero sí utilizamos estos estudios bíblicos para, como siempre hemos hablado, de examinarnos y de pronto examinar qué partes de mi reino no estoy permitiendo que Dios entre. De pronto tengo una parte de un rencor que de pronto al cual me aferro y al cual tengo ahí guardado y no permito que Dios entre y obre, ¿sí? Hace poco hablaba con una persona y le decía, cuando uno guarda, alberga ese rencor, es como decir, el preso, la persona que está presa, que está metida en una cárcel porque cometió alguna situación, no sé, asesinó a alguien, ahí está. Pero que hay de la persona, el carcelero, el que los tiene que cuidar, esa persona no hizo nada, pero tiene que estar ahí metida, ahí todo el tiempo. Y en lugar de pronto disfrutar la luz del sol, disfrutar cosas, tiene que estar metido en una cárcel cuidando al que cometió el error. Así nos pasa cuando tenemos ese rencor, nos quedamos encarcelados con la persona que cometió el error, o nos hizo sentir mal, o cometió algo entre nosotros, o en contra nuestra, y nos quedamos ahí, y nos aferramos, y no permitimos, hacemos un reino ahí, en el que yo me quedo, y me contamino, y no permito que cosas buenas entren a mi vida, porque no quiero que nada invada ese rencor o esa apatía o esa amargura que yo tengo. Permitamos que Dios entre para que transforme, identifiquemos, los invitamos a que esta semana empiecen a identificar el reino que ustedes han establecido, como que empiecen a mirar, bueno, ¿cuál es mi reino? Entonces este es el reino Moncaliano Espinosa que hemos hecho, como que hay cosas que no funcionan, y de pronto ya empiezo a mirar el reino mío y Sergio mira su reino aparte. ¿Qué estamos haciendo y qué cosas deberíamos permitir que el Señor entre, trabaje y establezca su reino y no el mío? Amén. Amén. Gracias, mi amor. Queremos dejar unas preguntas para meditar esta semana. Las vamos a tener en un momentico ahí en pantalla. Primero, tener tu propio espacio puede ser como tener tu propio reino. ¿Cómo te sentiste la primera vez que tuviste tu propia habitación, apartamento o lugar al cual llamar hogar? Segunda, ¿alguna vez pensaste en cómo el reino de Dios y su voluntad se relacionan entre sí? ¿De qué manera lo ves conectado? Tercero, ¿qué es ese algo o deseo tuyo que está en conflicto con Dios y sus deseos? También queremos dejarle para esta semana un versículo para recordar. Isaías capítulo 64, verso 8. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. Hermoso versículo, ¿verdad? En este momento nos dispondremos todos a orar. Amado Señor, te queremos dar gracias, Padre, por este tiempo maravilloso que nos permitiste tener en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, con tu palabra a establecer tu reino sobre nuestro reino, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque nosotros hemos sido muchas veces egoístas, muchas veces hemos querido establecer nuestras propias cosas, actitudes, deseos, sueños, metas, sin tenerte en cuenta, Señor, sin haber mirado un momento y decir, oh, me detengo aquí y quiero ver lo que el Señor le gustaría que yo hiciera con mi vida, cuál sería el propósito que Él tendría para lo que yo quiero hacer. Señor, te queremos pedir que tú entres hoy a nuestra vida, Señor, que tú examines nuestro corazón, Padre, y que tú guíes, Señor, nuestros planes a futuro, nuestros sueños, nuestras metas, Señor, y que tengamos una disposición de corazón y de mente, Señor, que quitemos ese velo, Señor, enceguecedor que tenemos en nuestra vida, Señor, para mostrar qué tenemos establecido en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro propio reino, qué tan orgullosos hemos sido, Señor, en nuestra vida, en el cual no permitimos que tú entres. Y te pedimos, Señor, que tú hoy
hoy entres a nuestro corazón, que tú saques, Señor, todo lo que tenemos allá muy guardado, Señor, en el cual no queríamos que nadie entrara, que nadie supiera, que nadie mirara, Señor, porque tú conoces todo hasta lo más profundo, hasta el último de nuestros pensamientos, pero tú actúas siempre y cuando nosotros lo permitamos, y queremos hoy abrir esa puerta, Señor, permitirte que entres a nuestro corazón, que seas el Señor de nuestra vida, que reines por sobre todas las cosas, que tu reino sea establecido en mi corazón, en mi vida, en mi mente, Señor, para que yo pueda tener unos pensamientos diferentes, para que pueda tener un actuar diferente, Señor, para que pueda morir a muchos de mis deseos, Señor, porque tus planes son mucho mejores que los nuestros, Señor, porque tú vienes, Señor, a establecer un reino eterno, Señor, no un reino pasajero. Tú quieres cosas más profundas para nosotros, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por el tiempo que nos permitiste estar junto a ti, en el que nos permite ser examinados y transformados, Señor. Y te pedimos, Señor, que obres con tu amor, con tu paz, Señor, y tu sabiduría, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien, que tengan una semana de bendición. Estaremos en oración por todos ustedes. Recuerden que tenemos nuestro grupo de oración. Si tienen algún pedido de oración, estaremos muy pendientes. Seguimos orando por nuestros bebés Isabela y Yormaya, y los bendecimos mucho. Bendiciones, muchas gracias.